tafachi huy finucham, alkaiman upichikan. Akinyan kas kintunyan upaika shakiswan taimun mialkilen. Kuefinutram, tren tren filú, kai filú, engu. Relato antiguo. La serpiente Tenten y la serpiente Kaikai. Cuentan los Cuifiqueche, que son nuestros ancestros, que hace Futacuifi, que es mucho, mucho tiempo, apareció desde las profundidades del mar una fuerza poderosa llamada Kaikai Filú. Esta serpiente era dueña de las aguas del Lafken, que es el mar. Comenzó a agitar su cola y de esta forma hizo crecer el agua, hasta que la tierra, los valles y los cerros se inundaron. Las fuerzas de la naturaleza también ayudaron, Mahun con la lluvia y Kurruf con el viento, mientras Kaikai Filú seguía azotando su cola con fuerza, subiendo aún más las aguas. Entonces hizo su aparición la dueña de la tierra, una fuerza poderosa que vivía en los cerros, llamada Tren Tren Filú. Esta serpiente, con el fin de salvar a la diversidad de la vida, comenzó a hacer crecer los cerros para que no las alcanzara el agua. De esta forma iba salvando a las personas y les ayudaba a subir a los grandes cerros. Algunas personas no lograron subir a los cerros y cayendo al Lafken se convirtieron en Shumpai, esto es, en sirena o sirenos. Otras que cayeron se convirtieron en Shalwa, que son peces, y en otros seres del Lafken. Este Weichan Sugur, pelea o lucha, se extendió por mucho tiempo. Sin embargo, Chen Chen pudo vencer a Kaikai y entonces el mar comenzó a retirarse. De esta forma se salvaron los mapuches, cuentan los antiguos. Fentepui Tafashi Piam. Así termina este piam.